Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Tardes, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profe. Hola. Vamos a comenzar la clase en honor a los que están, con los que están allá. Y les pido disculpas, se me pasó, es que estaba en mi otro trabajo donde hay, cuando uno está ahí, uno ya se olvida de todo. Y se me pasó que yo les tenía que pasar a ustedes el link, así que me disculpan. Vamos a comenzar y antes les quiero aclarar algunas cosas. Voy a detener el video. Les voy a aclarar algunas cosas. El número el porcentaje de clases que pueden ser a distancia, eso está estipulado por la CONAREM. No estoy recordando muy bien cuánto es para la próxima clase. Voy a verificar si ya llegamos al límite o no, porque tengo entendido que tuvieron ya clases a distancia que correspondería a estadística. Sí, profe, tuvimos, porque el profesor no podía venir, entonces él pedía que se haga de manera virtual. Sí, así es. Pasa que él vive no sé si les comentó que él es desde Montevideo, él Sí, es profesor de la UDELAR, de la Universidad de Montevideo, de la República de Montevideo, de Uruguay. Bueno, entonces, ¿cuántas clases tuvieron con él así a distancia? No recuerdan. tuvimos Tres, cuatro. Voy a verificar. 3 clases, tuvimos con él. Ujú, ya. Y voy a verificar bien cuál es el porcentaje que determina no es la CONAREM, es ¿cómo es que se llama la otra? CONES, el CONES. Es el CONES el que estipula todo eso. Eso por un lado. Bueno, ahora vamos a comenzar la unidad 5, que es la unidad más larga, más o menos sería casi 10, como mínimo 10 clases. Muchísimo es unidad 5. Ya quedamos que el 16 va a ser el examen. Sí, profe. Bueno, está. Entonces vamos a comenzar hoy con las generalidades de la unidad 5, donde tenemos que ver para manejar todos los conceptos y después poder entrar a ver las enfermedades. En la unidad 5, lo que vamos a ver, aparte de eso, ya vamos a enfocarnos después en los métodos de control de las enfermedades, toda la medida de control de las enfermedades, y ahí tenemos que ver el grupo de las enfermedades prevenibles por vacuna. Tenemos que ver las enfermedades que se transmiten por picadura de insectos. Tenemos que ver las enfermedades transmitidas por el agua, enfermedades de transmisión sexual, y a ver un poco, mordedura de perro entra también entre los prevenibles por vacuna. Bueno, esos más o menos son todos y son un montón, casi 30 enfermedades que tenemos que ver. Una cosa que les quiero aclarar es que las, en el examen, yo no les voy a pedir que ustedes me escriban
una definición, sino que yo voy a poner el texto y ustedes van a poner a qué se corresponde. Y vamos a tener en cuenta una cosa, hay algunos términos que se parecen bastante, se dan a varias interpretaciones, entonces vamos a tener en cuenta en lo que es por definición, la definición. Así como dice la definición, eso vamos a tener en cuenta, porque si no después a la época de corregir los exámenes es un problema de nunca acabar. Entonces yo ahí les voy a poner el texto completo así de esa definición y ustedes van a poner a qué corresponde. Entonces con que ustedes entiendan bien eso, no hace falta que sepan de memoria. Bueno, entonces vamos a ver a qué corresponden enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas y a veces le llamamos también como enfermedades contagiosas, ¿verdad? Enfermedades transmisibles, infecciosas, contagiosas. Pero vamos a ver si son realmente sinónimos o no. ¿A qué llamamos enfermedad transmisible? Es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus toxinas, que se manifiestan por la transmisión del mismo agente o de sus productos, que sería la toxina, de una persona o un animal infectado o de un reservorio inanimado o de un huésped susceptible de forma directa o indirecta por medio de un huésped intermediario que puede ser de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del ambiente inanimado. Ustedes se van a dar cuenta que acá hay varios términos luego que tenemos que ir aclarando. O sea, que el simple hecho que una enfermedad se transmita de una persona a otra no es una enfermedad transmisible. Vamos a poner un ejemplo. Una enfermedad hereditaria, ¿verdad? Podemos decir que se transmite de la mamá al feto. Pero para que consideremos como una enfermedad transmisible o infecciosa, tiene que estar causada por un agente infeccioso. Esa es la diferencia. ¿A qué se llaman enfermedades contagiosas? ¿Vieron ustedes que en la primera parte dice que puede contagiarse de una persona o de un animal al huésped susceptible? Esto también pueden diseminarse de persona a persona. Contagiar, dice, significa etimológicamente tocar, pero sin la intervención de un vector o vehículo. Vamos a poner ejemplo. El dengue. ¿El dengue se puede considerar una enfermedad contagiosa teniendo en cuenta esta definición? No, No, porque no se contagia directamente de persona a persona, sino de forma indirecta a través de un vector, ¿verdad? ¿Y las enfermedades respiratorias son contagiosas? sí son. Sí son, porque se transmiten de manera directa, también se transmiten de forma indirecta, pero no es a través de un vector. Después vamos a ver cómo se transmiten las enfermedades. Entonces, ¿qué es? Ahora vamos a ir viendo las definiciones. Agente infeccioso es un microorganismo. Puede ser virus, bacteria, hongo, protozoario, helmintos. Los priones también, que es capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa. ¿A qué llamamos reservorio? Reservorio de los agentes infecciosos. Supongamos, nos enfermamos
todo el mundo se enfermó. Pasa el tiempo, supongamos, ahora luego no pasa todo el tiempo, porque igual vamos teniendo entre el medio el dengue. Por ahí aparece unos cuantitos también en el frío. Pero vamos a suponer que pasó la época del dengue y ahora no hay ni uno. ¿Y dónde está? Mientras, ¿dónde están esos microorganismos para la siguiente epidemia? Dentro de los mosquitos podría ser. Podía ser. Y puede ser también dentro de los seres humanos que se manifiestan en forma asintomática, ¿verdad? Entonces, reservorios, cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia, una combinación de estos, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, o sea, es el lugar donde eh, ese germen eh, se reproduce, vive en ese lugar y de esa manera después va a poder ser transmitido a un huésped susceptible. Y dice que ese reservorio, de ese reservorio depende para su supervivencia. ¿Conocen ustedes un microorganismo que su reservorio es el suelo? Algunos parásitos. Los parásitos, los helmintos, ellos, su reservorio es el suelo. Y de planta, Hongos. hongos, los hongos. Bueno, después tenemos la fuente de infección. Este es lo que bastante se le parece a la denominación de reservorio, pero dice fuente de infección. El otro es el lugar donde vive y sobrevive ese animal, ese microorganismo. Dice, la fuente de infección es la persona, animal, objeto o sustancia de la cual el agente infeccioso pasa a un huésped. La fuente de infección debe distinguirse netamente de la fuente de contaminación. Dice, la fuente de contaminación puede ser un derrame de una fosa séptica en un abastecimiento de agua. Eso es diferente. Entonces, la fuente de infección también puede ser esa persona, animal, objeto o sustancia del cual el agente pasa a un huésped. Puede que sea ese mismo reservorio, que esté en ese reservorio y de ahí pasa al huésped. ¿Cuáles podrían ser los huéspedes que a nosotros nos interesan? Los seres humanos mismos podemos ser Seres huéspedes, humanos mismos y también animales. los animales, especialmente, ¿verdad? Los animales que tienen contacto con el ser humano. Ahora que está muy de moda tener las mascotas y hay personas que le tienen a sus mascotas mejor que a sus hijos. Entonces, y la vez pasada estuve viendo un video, ahora uno ve de todos los videos, donde estaba un nenito que no tenía todavía un año, apenas se sentaba. Y él tenía el chupetito en su boca y estaban tres perritos cerca de él. Y les metía a cada perrito en su boca, después metía otra vez en su boca y así sucesivamente. Ven los puestos a lo que puede estar si uno está conviviendo así. Bueno, entonces
tenemos, ¿verdad? Ese agente, después del agente, ese agente que está en el reservorio. Ese reservorio puede ser una persona y de esa persona va a pasar a otro. Cuando este agente está en una persona, sí o sí causa la infección. No siempre. Bueno, tenemos que hacer una pequeña diferenciación. Le llamamos infección a la penetración y desarrollo de múltiples parásitos o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de personas o animales. Dice, infección no es sinónimo de enfermedad infecciosa. Ahí ya tenemos una diferencia. Entonces, tenemos la infección y después puede ser la enfermedad infecciosa, infección no manifiesta y la infección nosocomial que le llamamos también infección hospitalaria. Entonces, penetra el agente, puede que no aparezcan síntomas, entonces va a ser la infección no manifiesta, que es la presencia de infección en un huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos. La enfermedad infecciosa es una enfermedad clínicamente manifiesta del hombre o los animales, resultado de una infección. Entonces, las infecciones no manifiestas solo pueden identificarse por métodos de laboratorio. Como no tienen síntomas, entonces, ¿cuál es una enfermedad que se suele diagnosticar así? Que puede cursar muchísimos años sin que desarrolle una enfermedad, infección, una infección ya clínica. Pero que podemos hacer el diagnóstico antes de tener síntomas. Se suele hablar mucho de esa enfermedad. Yo no recuerdo, profe. Y se le hace ahora a todas las embarazadas, porque puede que las embarazadas estén teniendo o le puedan transmitir a su bebé y ella está completamente sin síntomas. El Al- VIH. ¿Se acuerdan ustedes que el VIH puede tener un periodo de incubación de hasta 10 años? Y que antes de eso se puede hacer el diagnóstico laboratorial. Bueno, entonces tenemos la enfermedad infecciosa cuando tiene síntomas, la no manifiesta cuando no aparecen síntomas y después vamos a ver la infección nosocomial o la infección hospitalaria. Dice, puede desarrollarse en un paciente internado en un hospital u otro servicio de atención de la salud. Y que esta persona infectada no padecía ni estaba incubando la enfermedad en el momento de la hospitalización. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se internó por otra cosa? Es por eso, supongamos, por eso que muchas veces al paciente no se le quiere tener más tiempo de lo que necesita en el hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital uno puede adquirir la infección, contaminarse con gérmenes muy resistentes a todos los antibióticos. Son gérmenes que quedan a vivir en el hospital. Y como en el hospital todos los pacientes son medicados con antibióticos, esos gérmenes hacen su resistencia al antibiótico. Entonces, eso puede ser, esta persona, supongamos que se internó porque le dolía
la rodilla por algún problema. Y estando ahí, es lo que le pasó a muchísima gente durante la pandemia de COVID. Se internaban por un problema cardíaco y estando en el hospital se contagiaban con el COVID y ahí se complicaba la cuestión. Entonces, puede ser eso. O puede ser que ese paciente estuvo internado, vamos a suponer, hace 15 días o 8 días. Y después de la nada comienza a hacer fiebre, comienza a hacer síntomas de enfermedades infecciosas. Entonces uno con ese antecedente de que estuvo internado hace poco tiempo, tiene que pensar que puede que sea una infección nosocomial o una infección hospitalaria. Entonces, incluyen también las infecciones contraídas en el hospital, pero que aparecen después que el paciente haya sido de alta. También las que se registran entre el personal y los visitantes del hospital. También se le llama infección adquirida en el hospital. Pero cuando uno piensa en una infección hospitalaria, ya se toma de diferente manera, ya se piensa que puede ser una infección bastante seria. Bueno, tenemos que también diferenciar la infección de la contaminación. La infección, ¿verdad? El agente penetra dentro del cuerpo y de acuerdo a qué tipo de agente es, produce entonces, produce las lesiones, todos los cambios dentro del organismo. En cambio, la contaminación es la presencia de un agente infeccioso en la superficie del cuerpo, vestimenta, ropa de cama, juguetes, instrumentos quirúrgicos, apósitos u otros objetos inanimados o sustancias, incluidas el agua y los alimentos. Dice, la contaminación de una superficie corporal no supone necesariamente un estado de portador. En cambio, en la infección sí uno está como un portador. Después vamos a ver las diferentes tipos de clases de portadores que hay. Dice, la sola presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies del cuerpo, en prendas de vestir, juguetes u otros objetos inanimados o sustancias como el agua, leche o alimentos, no constituye infección, sino contaminación de tales superficies. La polución. La polución es distinta de la contaminación y denota la presencia de sustancias nocivas. Sustancias nocivas, pero que no son infecciosas. O sea que no son gérmenes vivos en el ambiente. Un ejemplo de polución es la polución sonora. Después vamos a ver infestación. Se entiende por infestación, aquí ya están viendo, ¿verdad? Algo en este dibujo. ¿Qué están viendo? Por el cabello, Piojos. piojos, piojos. O sea que cuando uno tiene piojos, se dice que está infestado. Se entiende por infestación de personas o animales el alojamiento, desarrollo y reproducción de artrópodos en la superficie del cuerpo o en la ropa. En la ropa, ¿qué es lo que suele haber? Ácaros. Ácaros. Los objetos locales infestados son los que albergan o sirven de alojamiento a animales, especialmente artrópodos y roedores. Supongamos nos vamos a encontrar que en una casa está lleno, eso vamos a decir que la casa está infestada. Bueno, y ahora vamos a ver la denominación de portador. ¿A qué llamamos un portador? El caso de la embarazada que les dije,
que tiene el VIH, se le hizo su análisis de VIH positivo. ¿Podemos decir que es portador? Dice, es un individuo o animal infectado que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad, sin presentar síntomas o signos clínicos de esta. Entonces, es verdad, es una persona portadora de ese agente. ¿Qué importancia tiene el estado de portador? Que el portador puede transmitir esa enfermedad. No tiene los síntomas, pero puede estar transmitiendo. Y se constituye fuente potencial de infección para el ser humano. Entonces, una persona infectada que no tiene manifestaciones de enfermedad puede ser un foco importante de infección. La duración del estado de portador varía de unos agentes a otros. Los portadores pueden ser asintomáticos durante toda la infección o solo durante una fase determinada del proceso. Y acá habla, los portadores han desempeñado un gran papel en la propagación por todo el mundo del virus de la inmunodeficiencia humana, por la posibilidad de transmisión sexual de VIH durante el periodo asintomático previo a las manifestaciones clínicas del SIDA. Entonces, acá tenemos la clasificación de los portadores. Dice, el estado portador puede ocurrir en un individuo de diversas maneras. Puede ser un portador asintomático. Antes se le decía también sano, pero ahora ya no se usa ese término. Es portador asintomático durante el curso de una infección subclínica. Puede estar el portador en incubación, que es portador mientras la enfermedad está en periodo de incubación. ¿Se acuerdan ustedes que por definición el periodo de incubación es el periodo entre que penetra el germen dentro del cuerpo hasta que se manifiestan los primeros síntomas de la enfermedad? Entonces, en ese periodo, se es un portador en incubación. Después está el portador convaleciente, que es en la fase de convalecencia, que es cuando uno ya se está curando de la enfermedad. Y el de posconvalecencia, de convalecencia y posconvalecencia de las infecciones que se manifiestan clínicamente. En todos estos casos, el estado de portador puede ser breve o prolongado. En los casos que es prolongado, se le llama portador crónico. En el caso de la fiebre tifoidea, el convaleciente puede quedar como portador, dice, por un periodo de 6 meses más o menos y puede estar contagiando. Bueno, ahora vamos a ver, ¿está claro esa parte? Sí, profe. Vamos a hablar de las características de los agentes biológicos y sus características son la infectividad, patogenicidad, infecciosidad y la virulencia. Se han de acordar ustedes cómo todo el mundo se volvió especialista en esto durante la epidemia de COVID. Uno se pasaba escuchando esto todo el día. Entonces, la infectividad es la capacidad del agente infeccioso de poder penetrar, sobrevivir y alojarse y multiplicarse dentro de un huésped.
La medida básica de infectividad dice el número mínimo de partículas infecciosas que se requieren para producir una infección, dosis infectante mínima. Cuanto menor es la cantidad de agente que se necesita para que se produzca la enfermedad, entonces decimos que tiene, ¿verdad?, una alta infectividad. Dice, para un agente microbiano determinado, este número puede variar mucho de un huésped a otro y dentro de una misma especie, de acuerdo con la puerta de entrada, la edad y otras características del huésped. Vimos la infectividad, ahora vamos a ver la patogenicidad. Las características específicas de cada agente son importantes para determinar la naturaleza de la infección, que es determinada por factores tales como la capacidad, como la patogenicidad de ese agente, es su capacidad de producir la enfermedad. El otro era de penetrar, sobrevivir en la persona y acá es para producir la enfermedad. Dice que se mide por la razón número de casos sobre lo expuesto, o sea, de los expuestos, cuántos se enferman. Teniendo en cuenta ustedes esto, el COVID, ¿cómo era su infectividad y su patogenicidad? ¿Era baja o era alta? ¿Que se acuerdan del COVID? Fácilmente se contagiaron todos, ¿o no? Sí, 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 y enfermos muchísimo, tuvimos más de 400, más de como 490.000 enfermos por ahí son los que están registrados, registrados. Y la capacidad de producir la enfermedad también fue muy alta. Entonces, que desarrollaron su enfermedad. Dice, es la capacidad, entonces la patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en personas infectadas. Dice, la característica de un agente que rige la extensión o magnitud con la que se manifiesta una enfermedad en una población infectada. Bien, y vieron ustedes, o la capacidad del individuo para producir la enfermedad, que es la misma cosa. O sea que esa epidemia de COVID tuvo una gran magnitud, o sea que ese agente tenía una patogenicidad muy alta. La infecciosidad señala la facilidad relativa con que la enfermedad se transmite a otros huéspedes, como era en este caso. Se transmitía fácilmente de una persona a otra. Mucho sí. con tapaboca, con todo, igual se contagiaron. Bueno, y ahora vamos a ver la virulencia. ¿A qué le llamamos que decimos que algo es muy virulento? Es cuando produce casos graves y fatales. Dice, la medida de la virulencia es el número de casos graves y fatales en proporción al número total de casos aparentes. Acá no tomamos en cuenta los casos inaparentes. ¿Cómo se mide eso? ¿Se acuerdan ustedes en la parte de medición? Teníamos una tasa que medía el número de muertos sobre el total de enfermos de la misma enfermedad. Era la tasa de, Mortalidad. no,
o la tasa de funciones. La tasa de letalidad. Es que de cuántos mueren de los casos de enfermos. De esos enfermos, ¿cuántos mueren? Porque acuérdense que mortalidad es la población expuesta, el denominador. No es solo los enfermos, ahí entran todos los sanos, todos. Entonces, letalidad. ¿Se acuerdan la vez pasada estuvimos diciendo por qué la gente le tiene mucho miedo a la meningitis? Es porque sin estudiar, ellos por lo que escuchan, por lo que ven, saben que del número de casos, la probabilidad de que uno muera es muy alta. O sea que decimos en ese caso que esa enfermedad es letal, es grave, es virulenta. Teniendo en cuenta eso, del total de casos, los que murieron, ¿cómo dicen ustedes que fue la virulencia del COVID? Muy alta. Sobre el total de enfermos. De la meningitis, entre 30 y 50% es la letalidad. Y acá les voy a dar un dato aproximado. Más de 450 casos, más de 350.000 casos fue el de COVID y no alcanzó 21.000 los muertos. De 450, 10% es 45.000, ¿verdad? 45.000. Y el 5% sería entonces 25.000. A grandes rasgos así podemos decir que la letalidad fue del 5%. Comparando con con la meningitis, ¿cómo queda? ¿Podemos decir que la virulencia fue alta o baja? Otra cosa va a ser si tomamos la letalidad de los internados en terapia. Ahí sí ya cambia. Pero eso nomás no mide la virulencia de la enfermedad. Ahí vamos a medir la letalidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, la virulencia no fue alta, fue baja, porque tuvimos más de 450.000 casos y murieron 20 y algo. O sea que la tasa de letalidad no alcanzó el 10%. Bueno, la virulencia dice que es un índice de gravedad de la infección, puede variar desde muy baja hasta muy alta. Dice, cuando se consigue atenuar un virus en el laboratorio, haciendo que su virulencia sea baja, puede usarse para la vacunación. La dosis infectiva de un agente es la cantidad necesaria para provocar infección en los individuos susceptibles. Acá tenemos, la letalidad es una característica frecuentemente empleada para describir entonces la gravedad de una epidemia. Y ya vemos, son los números casos fatales en proporción al total de los casos diagnosticados en ese periodo. Ahora vamos a ver la otra característica. ¿Se acuerdan ustedes la triada ecológica? El agente, el medio y
El huésped, El huésped. Ay. Entonces, ya vimos, estuvimos hablando ya del huésped, pero después vamos a hablar de su susceptibilidad, de su resistencia. Bueno, el ambiente, dice, el ambiente desempeña un papel esencial en el desarrollo de las enfermedades transmisibles. El saneamiento y la higiene general, la temperatura, la contaminación atmosférica y la calidad del agua son algunos de los factores que influyen sobre todos los eslabones de la cadena de infección. Después vamos a hablar de la cadena de infección. Dice, también son de gran importancia los factores socioeconómicos, tales como la densidad de población, el hacinamiento y la pobreza. ¿Qué concepto tienen ustedes? Se enferma y de la misma manera la persona con mucho poder adquisitivo como aquel que no tiene nada. yo creo que no. No. O sea que el pobre, dice, el pobre se enferma más y muere más. Yo suelo dar ejemplo, yo trabajo en un lugar donde suelo mirar, a ver, unas 700 fichas y comparando, para comenzar, luego niños se internan muy poco. Supongamos que 20 o que se han de estar internando al mes de esas 700, ahora capaz que más. Y habitualmente no hay fallecidos, rarísimo. Y en el hospital donde se interna nuestra población de clase media, pobre, se enferma mucho y se nos mueren los niños, se mueren de enfermedades que ya no se tenían que haber muerto. Supongamos morirse una neumonía, morirse una diarrea. No decimos de enfermedades que no tienen luego casi tratamiento y esas cosas, sino que de enfermedades así que se puede prevenir, se nos mueren en el hospital. Ahora vamos a hablar de la transmisión de la enfermedad y sus periodos. Periodo de incubación, periodo de latencia, periodo de transmisibilidad o infeccioso. O sea, la persona penetra en la persona el germen, ese germen se multiplica dentro de la persona, se está multiplicando, ese es su periodo de incubación, o sea, ese es su periodo de latencia, donde se están multiplicando. Y después, cuando aparecen los, acá el periodo de incubación es hasta que aparezcan los síntomas. Y después tenemos el periodo de transmisibilidad. Este periodo de transmisibilidad no es solo durante el periodo que la enfermedad ya se hace manifiesta. Ya dijimos que muchos pueden estar transmitiéndose ya durante el periodo de incubación. ¿A qué llamamos periodo de incubación? Es el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición a un agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad. Dice, en la mayoría de las enfermedades infecciosas existe la posibilidad de transmisión durante el periodo de incubación. Dice, periodo inmediato antes de presentar los síntomas y signos que permiten hacer el diagnóstico. El periodo de latencia es el intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Por esto que en este periodo decimos que los gérmenes se están reproduciendo en el organismo.
y el periodo de transmisibilidad o infeccioso, el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente de una persona infectada a otra persona. Puede ser de un animal infectado a un ser humano o de un ser humano infectado a un animal, inclusive a los artrópodos. Vamos a hablar ahora de la susceptibilidad y la resistencia. Esto es del agente. ¿A qué llamamos susceptible? Es a que cualquier persona o animal que no posee suficiente resistencia contra un agente patógeno determinado, que le proteja contra la enfermedad si llega a estar en contacto con ese agente. Dice, la susceptibilidad del huésped depende de factores genéticos, de factores generales de resistencia a las enfermedades y de las condiciones de inmunidad específica para cada enfermedad. Entonces, los factores genéticos a los que se denomina inmunidad genética constituyen una memoria celular que se hereda a través de generaciones. Esto facilitaría la producción de anticuerpos, mientras que en aquellos grupos humanos carentes de la experiencia no se produciría esta reacción específica determinada frente a determinada enfermedad. Dice, son bien conocidos los ejemplos acerca del impacto que tuvieron la viruela, el sarampión, la tuberculosis y la influenza sobre aquellos grupos indígenas que se mantuvieron aislados de las poblaciones y civilizaciones donde estas enfermedades ocurrieron a través de generaciones. ¿Cómo se manifestaban en esas poblaciones? ¿Qué hizo la viruela cuando vinieron los españoles en esta zona? ¿Trajeron la viruela? ¿Y qué pasó con esa población que estaba acá, que nunca tuvo viruela? Su organismo no tenía ningún anticuerpo para poder enfrentarse, entonces murieron, pero murieron cualquier cantidad. ¿Y qué pasó con nosotros cuando vino el COVID? ¿Teníamos memoria genética del COVID? No, no teníamos. No, no teníamos. ¿Y vieron lo que pasó? Entonces dice los factores genéticos, lo que se denomina inmunidad genética, entonces constituye una memoria celular que se hereda a través de generaciones. Bueno, entonces esa era la susceptibilidad. La resistencia es el conjunto de mecanismos corporales que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos o contra los efectos nocivos de sus productos tóxicos, porque muchos se manifiestan por sus toxinas. ¿Qué agente, qué microorganismo ustedes ya dieron que se manifiesta por su toxina? ¿O Tétanos, profe. todavía? ¿Cómo? Tétanos puede ser. El tétanos. El tétanos, así es. Bueno, y ahora vamos a ver la cadena epidemiológica o de infección, que es una secuencia que interviene en la transmisión de un agente desde la fuente de infección a un huésped susceptible. Y acá tenemos la cadena, solo fue el único que encontré así más o menos, pero que no se ve bien. Este viene a ser, acá tenemos el agente
después tenemos el reservorio, tenemos la puerta de salida. Este agente con el reservorio, ¿qué viene a hacer? El reservorio con el agente. Vamos a poner ahora las personas que están con el virus de la influenza A. La influenza A, la persona que está, ese viene a hacer su reservorio en ese momento y ahí va a salir ese agente por la puerta de salida. Después vamos a ver cuáles son las puertas de salida de nuestro organismo. Y acá tenemos de la puerta de salida el mecanismo, cómo se transmite. Acá es cómo sale de la persona, aquí cómo se transmite, a través de qué. Y de esta transmisión va a penetrar acá mediante la puerta de entrada. Aquí era del enfermo, tiene su puerta de salida. Aquí está cómo va a pasar el mecanismo. Aquí la puerta de entrada. Y de la puerta de entrada, este agente va buscando un huésped susceptible. Y acá, este es uno sano, que está sano, susceptible y para volver a enfermar. Esta viene a ser la cadena. ¿Cuál es la importancia de? Vamos a hacer el ejemplo acá. El virus de la influenza, la persona enferma es ahora su reservorio. ¿Cómo va a salir la puerta de salida de ese virus? ¿Cuál va a ser ahí? ¿Cómo sale el virus? ¿Por qué vía sale? Tosemos, ¿verdad? Tenemos catarro, escupimos, hablamos, cantamos. O sea que por la vía respiratoria. Ese virus sale por la vía respiratoria. ¿Y cómo va a transmitirse al otro? Aquí sale por la vía respiratoria y acá cómo va a ser. Va a contaminar las manos, va a contaminar los objetos y de ese lugar el virus va a ponerse en contacto acá. ¿Cómo va a ser para volver a contagiar a otro? Se va a contaminar otra vez, ¿verdad? ¿Y por qué vía va a penetrar en este sano? Ese virus de la influenza, ¿cómo va a penetrar en la persona sana? ¿Por qué vía? Tenemos las vías respiratoria, digestiva, genitourinario, la piel, tenemos la placenta. Por la vía respiratoria puede ser, profe. Por vía respiratoria otra vez va a penetrar en la persona y de nuevo entonces acá tenemos el agente en el reservorio y se vuelve otra vez un enfermo. ¿Para qué necesitamos conocer, identificar esta cadena? Supongamos que a mí me dicen, hay mucha, van a decir, pero qué tonto el ejemplo, pero vamos a hacer así.
A veces aprendemos más con el tonto. Se va y me dice una persona, no me quiero resfriar ahora, no me quiero contagiar con el virus de la influenza, ¿qué puedo hacer? Y yo le voy a decir, hervir bien el agua, defecar en un baño sanitario, lavar bien las verduras y las frutas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Le estoy diciendo bien o le estoy diciendo mal? ¿Qué les parece a ustedes que voy a, a combatir con eso? ¿Qué voy a prevenir con lo que yo le dije? Que cuide los alimentos que va a consumir, que lave bien, que le ponga cloro al agua o que hierva el agua, que no defeque por el patio nomás, sino que tenga su letrina. Que después del salir de baño siempre lave muy bien su mano y también cuando va a tocar los alimentos que lave antes. Con eso yo voy a prevenir una enfermedad de transmisión por vía digestiva. Solo el lavado de manos es lo que le sirve también para la parte respiratoria. Después es para la vía digestiva. O supongamos que me preguntan cómo se va a cuidarse de una infección de transmisión sexual y yo le digo la misma cosa. Entonces, ¿por qué es útil? Porque al conocer yo el mecanismo con el que se transmite y tomando esas medidas, puedo cortar la cadena de transmisión para que ya no se contagie de una persona a otra. Vamos a ver después cuáles son todas esas medidas y a qué nivel se lleva a cabo eso. Por eso que es importante conocer el cómo se transmiten las enfermedades. Entonces acá tenemos los componentes de la cadena epidemiológica. La gente, fuente de infección, reservorio, dije acá, es el reservorio, está la fuente de infección, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y el huésped. Viene a ser el huésped susceptible. Dice, el control de esta enfermedad puede lograrse mediante el cambio de uno o varios de estos componentes o del ambiente del que dependen todos ellos. Estas enfermedades pueden manifestarse de muy diversas formas, desde la infección inaparente hasta la enfermedad grave o la muerte. Ahora vamos a ver cómo se transmiten. Está la transmisión directa. Después tenemos la transmisión indirecta. Dentro de la transmisión indirecta tenemos tres: mediante vehículo de transmisión, por intermedio de un vector y a través del aire. Por intermedio de un vector tenemos el vector que tiene su transmisión mecánica y la transmisión biológica. Y a través del aire
pueden ser núcleos de gotitas o polvo. Entonces, la transmisión directa y esencialmente inmediata de agentes infecciosos a una puerta de entrada receptiva por donde se producirá la infección del ser humano o del animal. Ello puede ocurrir por contacto directo, tocar, morder, besar o tener relaciones sexuales, o proyección directa, diseminación de gotitas en las conjuntivas o en las membranas mucosas de los ojos, la nariz o la boca, al estornudar, toser, escupir, cantar. ¿Ven ustedes? Todo esto es una transmisión directa. No sé si se dan ustedes cuenta, hay algunas cosas en las que los odontólogos se cuidan más que nosotros, que los médicos. Uno cuando va a consultar con ellos se ponen su tapabocas, ¿verdad? Y usan anteojos. ¿Y eso por qué? Justamente porque la sangre, si la persona es VIH positivo, la sangre si le salpica a los ojos puede penetrar por la mucosa, la conjuntiva de los ojos. También, entonces, al estornudar, toser, escupir, cantar o hablar. Generalmente la diseminación de las gotitas se transcribe a un radio de 1 metro o menos. La transmisión indirecta puede ser mediante vehículos de transmisión. Yo antes tenía en mi consultorio, pues yo soy pediatra, tenía en mi consultorio juguetes. Mi hija me había regalado unos juguetitos que se armaban y se desarmaban para tener en el consultorio. Pero rápidamente después saqué otra vez. ¿Por qué les parece? ¿Qué hacen los niños? Toman el juguete en su mano Meten en su boca, profe. y meten en su boca. Yo a veces suelo decir eso en el consultorio, que hoy en día las mamás le dan a su bebé como chupete su celular. Le da el celular y el celular mete en su boca y comienza a chupar. Entonces, objetos o materiales contaminados. ¿Y se imaginan ustedes qué vehículo de transmisión ese juguete? Porque raros, no, es muy frecuente que los niños, o sea, están los que se van para control de niños sanos, pero son más los enfermos. Entonces, que uno va a hacer una transmisión directa, ¿verdad? Entró uno que estaba tosiendo, lamió todo lo que había y después viene el otro porque uno no tiene tiempo muchas veces de ir a lavar bien y poner otra vez limpito. Entonces, muchas veces es mejor nomás cortar por lo sano, ¿verdad? Y hacer desaparecer. Entonces, juguetes, atiendan todo lo que es por transmisión indirecta, vehículo de transmisión, juguetes, pañuelos, ropa sucia, ropa de cama, utensilios de cocina y de mesa, instrumentos quirúrgicos o apósitos, agua, alimentos, leche, productos biológicos. Estos productos biológicos son la sangre, el suero, plasma, tejidos u órganos o cualquier sustancia que sirva de intermediario por el cual el agente infeccioso se transporta a un huésped susceptible y se introduce por una puerta de entrada apropiada. Dice, el agente infeccioso puede o no haberse multiplicado o desarrollado en el vehículo antes de ser transmitido.
Número 2, por intermedio de un vector. ¿Qué es un vector? Un vector habitualmente dice es un artrópodo o un insecto que sirve de vehículo para transmitir la enfermedad de un, de un enfermo a uno sano. Ese vector puede ser mecánico o biológico. El mecánico incluye el simple traslado mecánico del agente infeccioso por medio de un insecto rectante o volador, ya sea por contaminación de sus patas o trompas con la suciedad, la mosca, la cucaracha, o por paso de los microorganismos a través de sus vías gastrointestinales. Ello no requiere la multiplicación ni el desarrollo del microorganismo. O sea que este viene a ser el vector mecánico. Y biológico, ¿ustedes ya dieron dengue en microbiología? No, profe, todavía. Virus, todavía no dieron virus. No, por último. ¿Y protozoario, el A paludismo, ver. la Eh, malaria? ¿Cómo? la clase pasada recién nos introducimos a eso. No, no O sea que están dando todavía. muy bien voy a poner más fuerte. No encontré mi audífono, el que anda. Ahí sí que voy a poner ya bastante fuerte, parece. Bueno, ¿qué estuvieron viendo? Me dijeron. Todavía no dimos ni un parásito y eso, profe. A ninguno. No, la Bueno, vez pasada se introdujo pero recién eso. algo de dengue, pues ya demasiadas cosas escuchamos, ¿verdad? Dengue yeuma, dice la gente cuando uno se va a dar la charla. Eh, Supongamos, a mí me pica, nosotros pica le decimos al mosquito. Se va, succiona la sangre de uno. Ese es el enfermo. Estaba a mi lado y después directo viene y me pica a mí como que me inyecta. Yo ahí ya puedo adquirir la enfermedad. ¿Qué saben de eso? ¿Qué dijiste, profe? Supongamos, estamos en el aula y alguien tiene dengue, no sabe nomás todavía que ya está teniendo los síntomas, o sea, ya está teniendo el germen, pero todavía no tiene la enfermedad. Si está enfermo, pues no se va a ir a clase. Bueno, y le picó un mosquito y después le pica a otro. Ahí ya le va a transmitir la enfermedad. ¿Sí? Bueno, el mosquito es un vector biológico. Necesita el agente, el virus del dengue, una parte de su ciclo hace dentro del mosquito. Entonces, el mosquito para que sea infectante lleva, dice, más o menos 7, 8 días y ahí recién se vuelve infectante para el ser humano. Ese, el mosquito, dentro del mosquito también hace un periodo de incubación. Los gérmenes se están reproduciendo ahí, después se vuelve infectante y recién ahí el mosquito vuelve a transmitir. Entonces al mosquito le llamamos que es entonces un vector biológico. No es el mosquito, no es una jeringa. No es así como que le saca la sangre a uno y se va, le pone al otro. Le puede poner la sangre, pero no el germen. El germen necesita
parte cumplir, ese es su periodo de incubación extrínseco, fuera de la persona, después de la infección. El agente infeccioso dice, ¿qué característica tiene especialmente esto? Dice, el agente infeccioso de algunas enfermedades puede ser transmitido en forma vertical a generaciones sucesivas de esos vectores. La transmisión transovárica, y eso se cree que tiene el mosquito. Que los mosquitos, cuando tienen su cría también ya tiene el agente. Su cría, le digo así, es más fácil de... Bueno, ya vimos entonces nuestros contactos a través de vehículos, a través del vector, indirecto esto, y después es a través del aire. Indirecto todavía, esto es a través de otra cosa, no es directo. Dice, a través del aire es la diseminación de aerosoles microbianos transportados hacia una puerta de entrada adecuada, por lo regular las vías respiratorias. Los aerosoles microbianos son suspensiones aéreas de partículas constituidas total o parcialmente por microorganismos. Las partículas pueden permanecer suspendidas en el aire durante largos periodos. Esto dice que es la tuberculosis. La tuberculosis puede estar suspendida en el aire. A lo mejor una persona estuvo tosiendo en una pieza, salió, se fue y después uno entra y puede contagiarse. Algunas conservan su infecciosidad o virulencia y otros la pierden, dice. Las partículas con diámetro de 1 a 5 milímetros penetran fácilmente en los alveolos pulmonares y pueden permanecer en ellos. No se consideran como transportadas por el aire las gotitas y otras partículas grandes que se depositan rápidamente. Los núcleos de gotitas pueden ser núcleos de gotitas o polvo. Núcleos de gotitas generalmente son pequeños residuos que quedan después de la evaporación del líquido de las gotitas expulsadas por un huésped infectado. Los núcleos de gotitas también pueden formarse intencionalmente por medio de diversos aparatos atomizadores. Supongamos con el nebulizador o en forma accidental, por ejemplo en laboratorios microbiológicos, mataderos, industria de extracción o salas de necropsia. Estos por lo general permanecen suspendidos en el aire por largo tiempo, los núcleos de gotitas. Y polvo son pequeñas partículas de dimensiones variables que pueden proceder del suelo, como las esporas de hongos separadas del suelo seco por el viento o la agitación mecánica. La ropa personal o la cama y de cama o los pisos contaminados. Entonces, ya vimos cómo se transmiten. Ahora vamos a ver la puerta de eliminación o de salida del agente. Dice, el camino por el cual un agente infeccioso sale de su huésped en general denominado como puerta de salida. Y las principales son las respiratorias. Las enfermedades que utilizan esta puerta de salida son las de mayor difusión y las más difíciles de controlar. Tuberculosis, influenza, sarampión, no le podemos decir a la persona que deje de respirar. Es la más difícil, dice, de controlar. ¿Vieron lo que pasó con el COVID? Y ahora hay cualquier cantidad de influenza. La genitourinaria también, otra que es difícil pero que es un poco más controlable, es la vía digestiva. Las genitourinarias, y por acá están las enfermedades de transmisión sexual, propias de la sífilis, sida, gonorrea, otras enfermedades de transmisión sexual, la leptospirosis. La leptospirosis es urinaria.
Después las digestivas propias de la tifoidea, hepatitis, cólera, amebiasis. La piel a través de contacto directo con lesiones superficiales como la varicela, herpes zóster y sífilis. Una de las etapas de la sífilis y también cuando está como chancro. Por picaduras, mordeduras, perforación por aguja, otro mecanismo que conlleve contacto con sangre infectada, con la sífilis, enfermedad de Chagas, malaria, leishmaniasis, fiebre amarilla, hepatitis B, etc. Y placentaria, en general, la placenta es una barrera efectiva de protección del feto contra infecciones de la madre. Sin embargo, no es totalmente efectiva para algunos agentes infecciosos como los de la sífilis, rubeola, toxoplasmosis, sida y enfermedad de Chagas. Por eso que los bebés pueden nacer con esa enfermedad o pueden morirse dentro de la madre. Depende ya en qué etapa, en qué periodo de su gestación está. Después, la puerta de entrada en el huésped. Las puertas de entrada de un germen en el nuevo huésped, dice, son básicamente las mismas empleadas para su salida del huésped previo. Por ejemplo, en las enfermedades respiratorias, la vía aérea utilizada como puerta de salida y entrada entre las personas. Dice, de otras enfermedades, las puertas de salida y entrada pueden ser distintas, como por ejemplo las intoxicaciones alimentarias por estafilococo. El agente es eliminado a través de una lesión abierta de la piel y entra al nuevo huésped a través de alimentos contaminados con secreción de la lesión. La misma cosa, la leptospirosis. La leptospirosis se transmite por la orina del ratón, por los objetos, penetra en las personas por la vía digestiva. ¿Se imaginan ustedes en un depósito donde está lleno de latitas de gaseosa y por ahí se pasean los ratones? Y aparte de pasearse, orina. Y después nosotros compramos así, le hacemos mal que mal, ¿verdad? Le sacamos así el polvito. Le sacudimos el polvo y tomamos la gaseosa. Si esa lata está contaminada, ¿verdad? Podemos contagiarnos por la enfermedad. Entonces, la leptospirosis, su puerta de entrada es la digestiva y su puerta de salida es la urinaria. Ahora vamos a ver las medidas de control de las enfermedades. Aquí vamos a hablar de las medidas poblacionales dirigidas a conseguir una situación de control de la enfermedad, es decir, la reducción de la incidencia de la enfermedad a niveles en que deje de constituir un problema de salud pública. Las medidas de control se dirigen a reducir primariamente la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad control de objeto del control. El nivel de control dependerá de que la enfermedad de que se trate de los recursos a emplear y de las actitudes de la población. ¿Qué les parece esto? Ahora estamos teniendo un ejemplo, que tenemos una enfermedad que tiene vacuna y cómo está la actitud de la población. ¿Salieron toditos corriendo a aplicarse la vacuna cuando se avisó que llegó o no? No. O muchos ya no quieren luego vacunarse con nada. Y muchos ya no quieren vacunarse ni le vacunan a sus hijos. Entonces, depende mucho para que tenga efecto en eso las actitudes de la población. Porque al final, ¿quién es la que va a tener que hacer esas medidas?
¿Quién es que va a tener que lavarse las manos? El que va a tener que cubrirse la boca, ¿verdad? No vamos a decir la población, es cada persona. Bueno, entonces ahora vamos a ver esas medidas de control son así como hace rato le estuve mostrando en esa cadena. Tenemos las dirigidas al agente. Las medidas de prevención son aquellas que van directamente contra el agente o para evitar el contacto entre el huésped y el agente. Las medidas de prevención y control pueden dirigirse a la destrucción del agente o a evitar el contacto entre huésped y agente. ¿Cómo vamos a evitar el contacto entre huésped y agente? Dice, las acciones fundamentales se dirigen a aislar y limitar el movimiento de los casos altamente contagiosos cuando existe un gran número de susceptibles en el área, o aislar a los más susceptibles. Aislamiento, cuarentena, cordón sanitario. Limitar el movimiento. Si ustedes buscan en internet cómo se comportó el COVID en Paraguay, se ve perfectamente. Voy a buscar y les voy a llevar para la siguiente clase. Se ve perfectamente la curva de los casos, cómo fue mientras se cerró la frontera. ¿Y qué pasó cuando se abrió la frontera? Y es un ejemplo muy claro de esto. ¿Se imaginan si se abría la frontera si no se cerraba? Y que no estábamos en lo más mínimo preparado que hubiera sido ¿cuál hubiera sido el resultado final? Entonces, aislar y limitar el movimiento de los casos altamente contagiosos cuando existe un gran número de susceptibles, y toditos éramos en esa época susceptibles, todos susceptibles. Después, buscar, identificar y tratar a los enfermos y portadores a través de la detección, diagnóstico, notificación, tratamiento y seguimiento de casos hasta su periodo de convalecencia y total recuperación, alta epidemiológica, sea a través de las actividades de vigilancia o por investigación de campo. Otra dirigida al agente. Diagnóstico precoz y tratamiento específico de los enfermos, evitando la propagación y las secuelas. Incluye la búsqueda activa de casos y portadores, lo que exige servicios de atención extrahospitalaria. O sea que acá está el tratamiento específico. Cuanto más rápido hagamos el diagnóstico y le tratemos a esa persona, más rápido va a dejar de contagiar. El problema es que esto muchas veces no tenemos para los virus. Porque, ¿verdad? Los virus no tienen así un tratamiento específico como tienen las bacterias con los antibióticos. Después, destrucción del agente, la desinfección, el empleo de medidas tradicionales como la pasteurización de la leche y otros productos, la cloración del agua, la esterilización del equipo quirúrgico son ejemplos de estas medidas. Ahora vamos a ver lo que es el aislamiento y vamos a ver su diferencia con la cuarentena. Dice, aplicado a los enfermos, el aislamiento se hace con el enfermo. Al enfermo se le separa
O puede ser un animal infectado también. O sea, enfermo o animal infectado, le separamos de los demás. ¿Cuánto tiempo le vamos a separar? Supongamos, hay casos de varicela, eso es lo que suele haber en la escuela, ¿verdad? Caso de varicela en la escuela, el niñito está con varicela, le diagnosticamos y yo le tengo que decir que no se va a ir por un tiempo a la escuela. Pero ¿cuánto tiempo no se va a ir? ¿Un mes o cuánto? Va a ser durante el tiempo que la enfermedad esté transmisible. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos la vez pasada que hay el periodo mínimo y periodo máximo de hay el periodo de la transmisibilidad? Durante el tiempo que sabemos que esa enfermedad es transmisible, no se tiene que ir. El periodo máximo no se va a ir de transmisibilidad. Dice, en lugares y condiciones tales que eviten o limiten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso a personas susceptibles de infectarse o que puedan transmitir la enfermedad a otras. Entonces, ese es el aislamiento. Tenemos varios tipos de aislamiento. Acá tenemos el aislamiento estricto, el de contacto, el respiratorio, el de TBC. Van a decir ustedes por qué de TBC si es respiratorio también. Después vamos a explicar. El de tipo entérico y el de drenaje y secreciones. El aislamiento estricto, dice, esta categoría tiene por objeto evitar la infección, la transmisión de infecciones muy virulentas o contagiosas que pueden propagarse por el aire o por contacto directo. Además de las dos medidas básicas, después vamos a ver las medidas básicas. Las especificaciones incluyen contar con un cuarto privado y asegurar el uso de mascarilla, batas y guantes por parte de todos los que entren en él. Es conveniente que el cuarto tenga ventilación especial con presión negativa respecto a las zonas vecinas. Las dos medidas básicas, estas son las medidas básicas, lo básico que uno tiene que poner en práctica sí o sí, especialmente los que estamos por los hospitales y atendiendo enfermos, no tienen que olvidarse de esto. Dice, dos medidas básicas son comunes a todas las categorías de casos potencialmente infecciosos. Uno, lavarse bien las manos después de haber estado en contacto con un paciente o con objetos que puedan estar contaminados y antes de atender a otro paciente. Después, desechar adecuadamente los artículos contaminados con material infectante o colocarlos en bolsas que serán etiquetadas antes de enviarlas para descontaminación y nuevo uso. Supongamos esos materiales biológicos, cuando supongamos la placenta después de una cesárea, cuando se drena pus, cuando se extraen órganos o se hacen biopsias, eso no se tira así en el basurero nomás.
Hay una empresa que se encarga de llevar y hacer, eh, se encarga de llevar y hacer la eliminación de una manera, la manera como se tiene que hacer eso. Siempre me acuerdo de antes. eh, Salíamos del hospital y pasábamos frente, no acá en Asunción, pasábamos frente a la sala de maternidad y parecía de una película, esas películas chistosas que uno suele ver cuando una criatura se está tirando con otra, con un perrito por su media. Había antes una propaganda de media así. Y esto lo que veíamos era entre dos perros se estaban estirando con una placenta, uno con el lado de la placenta y el otro el cordón. Hoy en día eso ya no se tolera eso, porque puede ser, ¿verdad?, una forma en que uno está diseminando una enfermedad. Y antes nos resultaba así muy chistoso. Entonces, y acá tenemos las precauciones universales. Esto es para todo. Dice, se basan en la posibilidad de que la sangre y algunos líquidos corporales de todos los pacientes puedan estar infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, la hepatitis B y otros patógenos hematógenos. Este está además ahí, ese 20. Patógenos hematógenos. Supongamos llega un herido grave al hospital o yo encuentro por la calle un herido. No puedo ir a tocar con la mano nomás. Por lo menos tengo que agarrar aunque sea una bolsita de plástico para tocar. Porque puede que nosotros no, el paciente no está rotulado que tiene tal enfermedad. Entonces, hipotéticamente, uno tiene que tratarles como si fuera que toda persona puede que esté con el virus. Entonces, cualquier secreción corporal, obviamente sanguinolenta o el semen, secreciones vaginales, tejidos y líquidos cefalorraquídeo, sinovial, líquido sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico de todos los pacientes. Dice, las precauciones universales tienen por objeto evitar la exposición parenteral de las membranas mucosas y de las lesiones cutáneas del personal de salud a los agentes patógenos hematógenos. Las medidas protectoras incluyen el uso de guantes, bata, mascarilla, gafas o escudos faciales. Si la higiene del paciente es inadecuada, conviene asignarle un cuarto privado. La eliminación de los desechos corresponde a las autoridades locales y estatales. Bueno, aislamiento de tipo respiratorio. Para evitar la transmisión de enfermedad infecciosa por el aire a distancias cortas, está indicado el uso de un cuarto privado. Si bien los enfermos infectados con el mismo microorganismo pueden compartir el mismo espacio. Además de las medidas básicas, está indicado el uso de mascarilla
para quienes se ponen en contacto íntimo con el paciente, pero no es necesario usar batas ni guantes. Aislamiento en caso de tuberculosis. Para pacientes con tuberculosis pulmonar en cuyo frotis de esputo se detectan micobacterias, VAR positivo le llamamos así. Es VAR positivo, en su esputo se ven las bacterias, ese está contagiando. O cuyas radiografías de tórax sugieren claramente la presencia de la enfermedad activa. Las especificaciones incluyen el uso de un cuarto privado con ventilación especial y la puerta cerrada. Además de las medidas básicas, las personas que entren al cuarto deben usar mascarillas de tipo respirador. Las batas se utilizan para evitar la contaminación franca de ropas personales, porque a veces el paciente expectora, que está expulsando ahí su catarro y contamina todo. Entonces, para evitar la contaminación franca de ropas personales, es bueno utilizar la bata. El uso de guantes no está indicado. Precauciones de tipo entérico. En caso de infecciones que se transmiten por contacto directo con heces. Además de las medidas básicas, las especificaciones incluyen la utilización de un cuarto privado si la higiene personal es inadecuada. No está indicado el uso de mascarillas. Se utilizarán batas si hay posibilidad de contaminación y guantes para manipular el material contaminado. Precauciones respecto a drenaje y secreciones para evitar infecciones transmitidas por el contacto directo e indirecto con material purulento, el drenaje de alguna zona infectada del cuerpo. No están indicados el cuarto privado ni el uso de mascarilla. Además de las dos medidas básicas, se utilizarán batas si hay posibilidad de contaminación y guantes para manipular material contaminado. Y acá tenemos así donde marca qué es lo que vamos a usar. En el estricto ven ustedes que se usa todo. Guante, bata, mascarilla, habitaciones separadas y gafas. Bueno, ya vimos las precauciones universales y las dos medidas básicas. Ahora vamos a ver la cuarentena. ¿En qué se diferencia el aislamiento? El aislamiento era, ¿verdad? Se le separaba al enfermo de los sanos durante el periodo de transmisibilidad. Acá es para evitar que ese enfermo le transmita a los sanos. Ese es el concepto de incubación. Y la cuarentena es la restricción de las actividades de personas o animales sanos. Sanos son acá los que se separan, que hayan estado expuestos a un caso de enfermedad transmisible durante el periodo de transmisibilidad o contagio, a fin de evitar la transmisión de la enfermedad durante el periodo de incubación en caso de que haya habido infección. Tipos de cuarentena.
Tenemos la cuarentena absoluta o completa, la cuarentena modificada. En la cuarentena absoluta o completa, la limitación de la libertad de movimiento de aquellos expuestos a una enfermedad transmisible por un lapso que no exceda del periodo máximo de incubación de la enfermedad, en forma tal que se evite el contacto con personas que no hayan estado expuestas. Entonces, esa es la cuarentena absoluta. Y la modificada es la restricción selectiva y parcial de la libertad de movimiento de los contactos, por lo regular basada en las diferencias identificadas o supuestas en la susceptibilidad y en relación con el peligro de transmisión de la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta, acá se tiene en cuenta la susceptibilidad de del huésped y también del agente, de las características del agente. El cordón sanitario es el procedimiento empleado para circunscribir la enfermedad al área infectada, impidiendo su difusión fuera de ella. Entonces, este es el cordón sanitario. Y otro mecanismo es la educación para la salud, que es el proceso mediante el cual individuos o grupos de personas aprenden a fomentar, proteger o restablecer la salud. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Son y 53. Vamos hasta las 2. Notificación de la enfermedad, ya vimos que es la vigilancia epidemiológica. También vamos a ver vigilancia a la enfermedad. A diferencia de la vigilancia a las personas, la vigilancia a la enfermedad es el estudio cuidadoso y constante de cualquier aspecto relacionado con la manifestación y propagación de una enfermedad que sea importante para su control eficaz. Ahora las medidas dirigidas al reservorio. Lo anterior era todas las medidas dirigidas al agente. Medidas dirigidas al reservorio. Vamos a dejar hasta acá. Quiero que anoten un poco ustedes que nos quedamos para ver desde medidas dirigidas al reservorio. Está Voy bien, a profe. querer que todos, ¿quién de ustedes sabe captar? Vane Villalba canta muy bien, profe. Para sacar todas las fotos, ¿Qué, profe? para sacar la foto de acá. Captura de pantalla ahora, profe. Captura de pantalla, eso era, así se llama. Pero ¿por qué me sale tan poco? No voy a poder hacer yo. A ver un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomás veo por vez. Y puse en el que es para ver todo. Voy a poner 1 y a partir de ahí voy no, igual nomás. ¿Y si dejas de presentar, profe? Ah, cierto, sí, ahora ya me acuerdo que así me solían decir. Dejo de presentar. ¿Qué pasó? Acá.
No. ¿Y a ustedes no les aparece completito para hacer la captura y me envían? Profe, podemos escribir nuestro nombre en el chat también si querés para registrar. Sí. Me esperan un minutito. Igual voy a sacar captura, profe. Así también la captura, por favor. Y acá me marca 41, pero no encuentro los 41. ¿Ya anotaron todo? ¿Ya pudieron capturar todo? Yo ya hice captura de todo. Bueno, está entonces. Quedamos entonces para la próxima semana. La próxima semana vamos a terminar esto y la siguiente el examen. Y después continuamos. Bueno, Chao, profe, profe, gracias. muchas gracias. Chao, No hay chao. por qué. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.